puntual como cada 15 días está con nosotros Miguel Barrachina. Muy buenas, Miguel. Hola. Bueno. Y a mí, en primer lugar, me gustaría que habláramos. La semana pasada tenía lugar esa manifestación contra los recortes tanto en sanidad como en educación aquí en Segorbe, aunque aquí casi más se pronunciaron por la educación. ¿Qué te pareció esa manifestación y háblanos de ella? Bien, bueno, me parece que tienen derecho los padres y los profesores y también los niños, aunque no es lo más edificante ver a niños pequeños en una manifestación, tienen todo el derecho del mundo a manifestarse libremente. Lo cierto es que la reducción de 3.000 millones de euros en el conjunto nacional, que ha sido una propuesta del presidente Rajoy, 3.000 millones es solo una pequeña parte de los 93.000 millones de más que se gastó el gobierno de Rubalcaba, del PSOE, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y por tanto en ese encaje nacional de las cuentas hay que ir haciendo no solamente esta reducción de gastos, sino, si todo va bien, otras muchas que deben ir acompañándonos para que el país no colapse. La situación del país, que era muy comprometida, y ya en la campaña electoral lo que se prometía era sangre, sudor y lágrimas, a lo Winston Churchill, pues este es el sudor y las lágrimas, ¿no? Y el sacrificio que todo el mundo debe hacer. Solo en un año se gastaron en España 93.000 millones más de lo que se ingresó, se gastó casi el doble. Posiblemente ese era el momento de haberse manifestado contra aquellos que hundieron el país. Ahora resolver esos problemas con 3.000 millones en educación, con 7.000 en sanidad o con 15.000 en el resto de departamentos es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, y por tanto me parece legítimo que se manifieste todo el mundo, pero la alternativa a la reducción en el gasto público es el colapso, es sencillamente que llegue un día en el cual el resto de la Unión Europea, que sigue pagándonos casi la mitad de nuestros gastos públicos, diga que deja de pagárnoslos, y por tanto que los 3 millones que somos de empleados públicos y los 9 millones de jubilados y pensionistas no vean ese mes su pensión o su salario. Esa es la situación ruinosa en la cual han dejado el país, y por tanto lo único reprochable es que los mismos, que los autores de esa felonía nacional que ha sido legar una herencia en la cual hay no solamente el agujero del último año, son 4 años consecutivos de agujeros que han determinado una deuda pública global de 700.000 millones. 700.000 millones, 3.000 en educación o 7.000 en sanidad, que suman 10.000, es el 1,4% del agujero. Tapar ese agujero cuesta mucho, y quienes lo hicieron, el PSOE singularmente, sea ahora quien convoque y quien abandere las manifestaciones, pues es de un nivel de hipocresía gigante. Sin embargo, los profesores los entiendo, y a los padres también. Ahora, parte de ese ajuste económico, lo que se pretende es que se impartan más horas de clase por parte de los profesores, y por tanto es cierto que pueden no estar a gusto. La jornada laboral va a ser la misma, 37 horas y media, la misma que tenían, pero los horarios se venían impartiendo de media 18 horas de clase, y ahora las clases van a ser 20 y 25 horas de clase semanal, lo que van a tener que impartir. Eso es una cosa, se van a tener que dar más clases. El ratio, es decir, el número de alumnos por profesor también por aula, también va a aumentar. En el conjunto de la Comunidad Valenciana la media venía siendo entre 20 y 21 alumnos, 20,8 alumnos, el límite era 25, no se alcanzaba. Ahora probablemente tampoco se alcance, pero los nuevos límites son 30 y hasta 36 alumnos en secundaria. En nuestra comarca la mayoría de centros no alcanzan, por ser centros, colegios unitarios, es decir, donde van todos los niños juntos de cada uno de los pueblos de nuestra comarca. Por tanto nos afectará en menor medida, pero es un esfuerzo que desgraciadamente tenemos que hacer, a pesar de que a la función pública y a los funcionarios se les suele poner mala prensa. No es verdad que los funcionarios estén bien pagados en España, tienen una paga normal. En concreto, el sector educativo, los profesores de secundaria, sí que es verdad que en el resto de Europa sus retribuciones
es un 15% inferior, pero es verdad también que ahora mismo, con las modificaciones que ha introducido ya no el Gobierno de España para que se den más horas de clase y puedan haber más alumnos, sino el propio Gobierno valenciano, uno de los complementos que tenían los profesores merecidamente, que eran los sexenios, pues se ha reducido para equipararlo a la media nacional, y eso supone, por tanto, y lo entiendo, y desde el punto de vista suyo puede estar más que justificado, y en la medida de lo que pueda ser responsabilidad autonómica donde ha gobernado mi partido, cabe pedirles perdón. Ellos van a ver que tienen que dar más horas de clase, aunque su jornada laboral es la misma, 37 horas y media, que pueden encontrarse con más alumnos, y que además quienes tuviesen sexenios, quienes hayan llegado recientemente a la función pública no, pero quienes tuviesen sexenios los ven asimilados a la media nacional, lo que supone una merma, una reducción, y por tanto tienen motivos pues para estar disgustados. También es verdad que si buscan la causa no es el derroche de Mariano Rajoy, a quien solo se acusa de recortar, sino la causa es pues los 700.000 millones de euros que supone que cada 60 minutos en España, cada hora, hace falta 44 millones de euros de deuda tanto nueva como renegociada, cada 60 minutos, incluyendo sábados y domingos. Eso es lo que tenemos, y por tanto con esos mimbres es como toca hacer el cesto. Se manifestaban, pero también en horas antes, en el pleno ordinario que se celebraba en el Ayuntamiento de Segorbe, la concejal socialista Mercedes Pérez hacía unas preguntas sobre el tema educativo, donde se especulaba de que los alumnos, si se cumplía el ratio del Instituto del IES, los alumnos pasarían automáticamente al instituto que se va a poner en marcha en el seminario. Bueno, en fin, el PSOE tiene derecho a hacer oposición, son los menos legitimados porque son los autores de la situación económica nacional. Cuando Mariano Rajoy habla de ratios, de aumentar el número de alumnos, no es por capricho, no es porque disfrute, es porque han entregado un país, como ya hicieron 17 años atrás, en la ruina, y es el mismo partido de la propia Merche. No es verdad. Es decir, los alumnos en Segorbe no van a notar nada. Lo que sí es cierto es que la educación en nuestro país ha venido cayendo en calidad, y de los 33 países de la OCDE, de la Organización Occidental de Países Desarrollados, de los 33 somos el país 26. Quiere esto decir, y por cierto el propio informe PISA y todos los informes conocidos, ninguno demuestra que con una diferencia de un ratio de alumno de 25 a 30 alumnos haya mejor o peor calidad. Es decir, cuanto más hemos bajado el número de alumnos por profesor, desgraciadamente peor ha sido la calidad y mayor el porcentaje de fracaso. Y de hecho en la misma España, en Sevilla, con el mismo ratio de alumnos y las mismas normas que en Vizcaya, hay en Sevilla 3 veces más de fracaso escolar que en la capital vizcaína, que es Bilbao, ¿no? 3 veces más, con los mismos ratios y con los mismos horarios lectivos, ¿no? Por tanto, no es solo un problema de ratios y de horarios, y es mentira, es directamente una invención que vayan a pasar ningún alumno forzadamente del instituto, de ningún instituto, al seminario ni a ningún otro. Lo que sí es verdad, yo tuve la fortuna de educarme en el Pintor Camarón y después en el Instituto de la Cova Santa y después en una universidad pública. Siempre he estado en colegios públicos. Por cierto, de los 4 concejales del PSOE hay 3 que no pueden decir lo mismo que yo, pero defiendo que todo el mundo tiene derecho, mi familia lo ha hecho, a elegir un centro público, un centro concertado o un centro privado. Por tanto, lo que se va a hacer, y en el caso concreto del seminario, es simplemente el seminario, como el colegio concertado de la Milagrosa, reciben una ayuda pública, una ayuda de la Consellería. Es convertir esa ayuda de la Consellería que tienen en un concierto en primero de bachillerato. Por tanto, va a tener un año concertado. Quiere decir que va a ser viable, por tanto, que cualquier alumno de la comarca pueda decidir libremente acceder al seminario, pero no porque no quepa en otros centros. Si no cabe en otros centros, se crearán más líneas. Es decir, si no cabe en el instituto público,
se crearán más líneas. Por tanto, es decir, si en el IES Alto Palancia con 3 grupos no son suficientes, se creará uno cuarto, pero lo justo es que la educación pública sea de una calidad lo más alta posible. De hecho, todo el mundo ha apostado por la educación pública en Segorbe, a excepción del PSOE. Es decir, salvo el paréntesis de 13 años de gobierno socialista en la Generalitat Valenciana, con competencias educativas, en la cual en Segorbe no se hizo ningún colegio público, todos los demás gobiernos, desde que en 1920, cuando estaba de ministro Navarro Reverter, ministro segorbino, en la época de Primo de Rivera, ya se construyó el parque que conocimos y que ahora es donde está el actual aparcamiento. Se construyó el parque, con posterioridad se construyó el Instituto de la Cueva Santa, más tarde lo que llamábamos el Instituto de FP, en la época de UCD. Esos 3 se hicieron en aquella época. Luego hubo un paréntesis, el paréntesis socialista, en el cual no se construyó ninguno, en Segorbe, 0, y en la comarca se construyeron 2, uno de ellos el de Matet, que se cerró al año siguiente por falta de niños. En estos años nuestros, en Segorbe se han reconstruido todos. El Pintor Camarón, tanto en infantil como en primaria, lo que ahora se llaman barracones, es lo que aquí conocimos durante siempre como escuelas prefabricadas. Mientras gobernaba el PSOE se llamaban aulas prefabricadas, cuando ya gobernó Zaplana se empezaron a llamar barracones, pero lo que llaman ahora barracones son las históricas aulas prefabricadas, que aquí no se construyeron temporalmente como en la actualidad, sino con carácter definitivo. Se construyó el nuevo Instituto del Alto Palancia y el nuevo Instituto de la Cueva Santa. Todos, en la época del Gobierno Popular, se han hecho todos nuevos en Segorbe, y en el conjunto de la comarca de Alto Palancia 20. Se ha pasado de 2 centros públicos nuevos en la etapa del PSOE en toda la comarca a, en un tiempo parecido, en lugar de 2, 20. Lo digo porque la apuesta por lo público se hace no de palabra, que yo escucho discursos muy bonitos, sino que obras son amores, es decir, con dinero encima de cada una de las construcciones, y así se ha hecho. Por tanto, la educación pública, que goza de muy buena salud, va a seguir teniéndola. El importe, que son, creo recordar, 286 millones de euros para becas en el conjunto de la Comunidad Valenciana, va a ser el próximo curso el mismo que en este, y por tanto la calidad educativa no se va a ver afectada en absoluto. Es decir, yo estoy convencido de la profesionalidad y de la gran dedicación de todos los profesores de la comarca del Alto Palancia, y estoy convencido que si en lugar de impartir 18 horas imparten 20 o imparten 25, lo harán con la misma calidad como cuando yo fui alumno, y si no aproveché más la educación, no fue por la amplia valía de mis profesores, sino por mis limitaciones, por mi carencia o por mi despiste. Por tanto, no se va a ver mermada en absoluto, y no hay ninguna desviación de recursos de la pública a una concertada, no. Lo que se hace es los recursos que se daban, abrirlos, que quiere decir que lo justo sería que quien elija ir al Colegio de la Milagrosa, como por cierto fue la propia concejala socialista, o al seminario, no tengan por qué pagar, sino que libre y gratuitamente puedan elegirlo, y por tanto la mayoría elegirán una educación pública, y habrá otros que elijan una educación religiosa en el Colegio de la Milagrosa o en el seminario. En el seminario el concierto es de un único curso, pero lo deseable, lo justo, sería que en un futuro se concertase todo el colegio para que aquellos que deseen voluntariamente asistir puedan hacerlo. Eso de educarse obligatoriamente en la pública o en una religiosa, pues me parece injusto. Donde se pueda, y Segorbe tiene dimensión para eso, es bueno que la gente elija. En la comarca del Alto Palancia, ¿cómo afectaría estos recortes? Porque presumiblemente también se ha comentado que Xérica sería la más afectada con los recortes, que perdería 1 o 2 aularios de primaria o infantil. Bueno, pues todo depende de las matrículas y depende del número de niños. Justamente depende más de que se han marchado mucha población inmigrante. En muchos de los inmigrantes hay colegios abiertos. Nosotros hemos llegado a abrir colegios cerrados con el PSOE, como el de Barracas, donde con 4 alumnos y 1 en previsión se abrió un colegio. Hoy en día colegios con 4 alumnos va a ser muy difícil o imposible que se vuelvan a abrir, pero nosotros los abrimos, y por ejemplo en Barracas abrimos ese colegio y hoy el número de alumnos llegaba a 21. Es decir, que habla de la recuperación rural de algunos de los municipios, como Barracas,
por los que hicimos una apuesta en su día criticada o no entendida, que abriésemos un colegio cerrado en la etapa del PSOE con solo 4 alumnos y 5 al año siguiente. Hoy hay 21 niños en ese colegio público. Seguirá igual. Es decir, Barracas seguirá igual, seguirán igual los centros rurales agrupados, la inmensa mayoría seguirán igual. Hay un cambio importante, y también quería pedirles disculpas con los profesores interinos, es decir, aquellos que no han aprobado la oposición y que no tienen la plaza en propiedad, y es que los meses de julio y agosto, en lugar de estar de alta en la consellería, estarán cobrando la prestación por desempleo y se les volverá a contratar en septiembre. Por tanto, tendrán un contrato anual de 10 meses y julio y agosto lo que harán será cobrar la prestación por desempleo, pero dependerá de las matrículas y por tanto la plantilla no se va a ver menguada. Es más, la plantilla sigue creciendo. Es decir, sorprendentemente la plantilla va a seguir cubriéndose las plazas y por tanto no se va a notar en nada. Bueno, una alegría también porque la Diputación Provincial quiere reactivar el turismo en la comarca del Alto Palancia. De hecho, era un compromiso que hacía el presidente de la Diputación, Javier Moliner, esta misma semana en la visita que realizaba al Alto Palancia, donde visitó Sacañet, Jérica, Teresa, Viver. Cuéntanos algo, Miguel. Bueno, lo que hay es efectivamente una apuesta por el desarrollo del interior. Es la vocación de la Diputación, es esa, dedicarse a los municipios más pequeños, y en el caso lo que va a haber es una promoción de la marca Alto Palancia en la zona costera. Durante el verano lo que se va a hacer es pues con un autobús distribuir publicidad por toda la costa, Benicàssim, Peñíscola, Oropesa, los lugares de mayor afluencia turística, para que conozcan también los valores de la comarca del Alto Palancia. Es una comarca recuperada patrimonialmente y de un gran encanto ecológico, y por tanto susceptible de ser visitada para completar esos días de playa que tienen mucha gente. Esa es una campaña específica que se hace junto a 23 municipios y la Asociación Turística del Alto Palancia, pues para dar a conocer ya no solo nuestros elementos patrimoniales o ambientales, sino también nuestra gastronomía. Y por tanto es una campaña que se va a poner en marcha este verano de la mano de los empresarios turísticos y también de la mano de los propios municipios. Es un esfuerzo el del turismo rural constante. El más conocido es el del el 1.000.000 de euros de la actuación de Martín el Humano, que dentro de 30 años volverá a ser patrimonio nuevamente de todos los segorbinos. Pero tenemos un acuerdo de 12.000 euros también anuales para promocionar la entrada de toros. Estamos haciendo un esfuerzo y vamos a hacerlo mayor todavía el próximo año, de recuperación de la Cartuja Valdecristo, y por tanto son múltiples actuaciones distintas que lo que se tratan es de poner en valor y dar a conocer nuestro enorme patrimonio. Con esa visita al Alto Palancia se cerraba la ronda de visitas a los 135 municipios de la provincia que ha ido realizando paulatinamente el presidente de la Generalitat. Pero a mí ahora, Miguel, me gustaría que habláramos de un tema que también hablábamos la pasada, hace 15 días contigo, y es del dinero que nos han inyectado y que puede ser el paso para salir de esta crisis, ¿no? Sí, bueno, la situación real de España hoy es de la pérdida en los últimos años, singularmente en los últimos 4, no solo en el gobierno central, que tiene la obligación de controlar el gasto en los bancos a través del Banco de España, y el control de autonomías de ayuntamientos y de su propio gasto tiene competencia exclusiva, sino también de comunidades autónomas y ayuntamientos de todos los partidos que lo han hecho mal. Aunque el vigilante sea uno único que tiene competencia exclusiva, que es el gobierno de España, ha habido gente que ha gastado en exceso. Y por tanto lo que hay que hacer, Maruja, es recuperar los controles. De la misma forma que hubo en el 2005 aquello de papeles para todos, cuando se regularizó a 1 millón de inmigrantes que irregularmente habían entrado en España, ese papeles para todos, esa barra libre ha existido en todos los ámbitos. Se derogó nuestra ley de estabilidad presupuestaria que controlaba el gasto público de ayuntamientos y de comunidades autónomas, y por tanto ha habido barra libre en el gasto público. Eso ha hecho multiplicar por un poco más de 2 la histórica deuda pública, que tiene más de 200 años. En los últimos 3 se ha multiplicado por 2, y todo eso que se habla de prima de riesgo y demás tiene que ver con la calidad de nuestra enorme deuda pública generada en estos
3 últimos años se perdió el control de las entidades financieras, se puso a un político, a un diputado del PSOE, al señor Fernández Ordóñez, a dirigir el Banco de España, y se ha demostrado que los políticos deben estar o debemos estar en las diputaciones, en los ayuntamientos o en los parlamentos, pero no dirigiendo el Banco de España, y por tanto lo que hay que hacer es volver a restituir todos los controles suprimidos en las entidades financieras, en las administraciones. Ya hay, felizmente, con la oposición socialista, pero ya hay una nueva ley de estabilidad presupuestaria que controla el gasto público de todas las administraciones, que prohíbe el gasto excesivo y que sanciona incluso penalmente a los políticos que gasten más de lo que ingresan. Va a haber esta misma semana, juró su cargo, un nuevo gobernador técnico, profesional del Banco de España, y también el pago a proveedores. En España incluso las administraciones habían permitido el lujo de dejar de pagar a sus proveedores, a las pequeñas y medianas y grandes empresas que les servían. Y con 35.000 millones, todos aquellos ciudadanos que tenían una sola deuda, grande o pequeña, con cualquiera de los 8.000 ayuntamientos de España o diputaciones, aunque no era nuestro caso, han visto como hasta el 1 de enero de este año, del 2012, han cobrado todo. Y por tanto es el regreso a la normalidad, donde se vigila a los bancos y cajas, donde no se puede gastar más de lo que se ingresa y donde las deudas se pagan. Es el regreso a los controles que de forma sistemática han ido suprimiéndose en los últimos años y que ahora hay que volver a restituir. Y esto es doloroso y complicado, porque cuando llevas 7 años de borrachera económica gastando muy por encima de lo que te puedes permitir, el regreso al control, a la exigencia diaria de austeridad es muy complicado. ¿Por eso tanto miedo a los hombres de negro? Y por tanto, claro, hace falta un gran esfuerzo. Es decir, la alternativa al ajuste económico, a la reducción del gasto, es que te impongan las reducciones desde afuera, que serían enormemente más dañinas. Por lo tanto, se está en el buen sendero, en el buen camino. Los ajustes, junto a las reformas estructurales, la reforma laboral, que es muy buena, la reforma de las administraciones públicas con los nuevos techos de gasto, que es adecuada, todas las reformas que han habido para que haya licencia express para abrir un negocio, la amplitud en los horarios comerciales, etcétera, son modificaciones que están flexibilizando nuestra economía y que cuando el ciclo económico cambie, creceremos con gran intensidad, pero este es el momento del sacrificio. Miguel, ¿algo más que añadir? Sí, que bueno, que a pesar de todo, Maruja, es decir, y a pesar de los nubarrones que acechan sobre la economía española, esto tiene salida y tiene salida feliz. Yo leía un dato sorprendente, y es que el principal problema que acucia hoy a España por su falta de financiación es el gran nivel de endeudamiento, esos 44 millones de euros de renegociación de deudas antiguas y deudas nuevas que cada 60 minutos necesita España. Uno de los factores que causan ese elevado gasto público son las comunidades autónomas. Es el Estado en un 75%, las comunidades autónomas en un 20% aproximadamente, y en un 5% ayuntamientos. Las diputaciones es una cantidad inapreciable, el 0,1%. Las comunidades autónomas, este primer trimestre, que ha sido el primer trimestre que han tenido que dar cuenta, porque hasta ahora las cuentas se daban anualmente una vez terminado el año, con lo cual no había posibilidad de corregir tu desfase en el gasto. El primer trimestre que han tenido obligación de dar cuenta, porque se ha impuesto un rigor por el cual si no dan cuentas no se les transfiere dinero, sorprendentemente han rebajado ya su déficit público sin ningún tipo de ayuda en un 40%, y con ayudas han dejado déficit en 0. Por tanto, rebajar en el primer trimestre de control, de apretarse el cinturón, un 40% del déficit público es un dato muy importante, porque la espiral de gasto en las comunidades autónomas, la tendencia era tan creciente que frenarla era difícil, pero hacerla bajar un 40% en 3 meses es extraordinariamente positivo, teniendo en cuenta que la mayor parte de medidas de reducción del gasto, como es que paguemos un 10% de los medicamentos, que es una medida justa, es decir, no puede ser que los austríacos y los alemanes, que pagan sus propias medicinas, tengan que financiarnos también las nuestras. Esas medidas entran en vigor, muchas de ellas, en los próximos meses, con lo cual ya hay
datos positivos como es eso. Es decir, que las administraciones están ya reduciendo sustancialmente su gasto público. Hay otros resultados positivos como que es que la inflación, que es lo que crecen los precios en España, ya es significativamente menor que en el resto de Europa y nuestros productos ya son más competitivos, que supone también que estamos empezando a vender mucho más fuera de lo que ocurría hasta ahora, con lo cual hay indicadores moderadamente optimistas que animan a seguir este sendero de reformas constantes y de ajuste en el gasto, y si se transita adecuadamente, pues naturalmente el final va a ser feliz. Feliz, se podría decir que en el primer trimestre de 2013 estaríamos ya todos contentos de que vemos esa evolución. Bueno, estos son todo aventuras. Esta misma semana están las elecciones griegas, en las cuales una buena parte de los griegos van a decir que no quieren hacer ese esfuerzo de apretarse el cinturón, y que quieren que la Unión Europea siga pagándoles 3 de cada 4 pesetas que gastan, con lo cual puede haber situaciones de inviabilidad de países de la Unión Europea que nos afecten enormemente, porque un país de los 12 de la Unión Europea es como si, aunque sea la parte más pequeña, un brazo, una mano, un tobillo, pero afecta a todo el cuerpo de la Unión. Por tanto, hay elementos imprevistos. Pero el control del gasto ya está comenzando a dar su efecto, y yo creo que el segundo semestre, ya a partir del verano, va a ser mucho mejor que este. ¿Cuándo se comenzará a crear empleo? Pues llevamos 3 meses consecutivos con crecimiento en cotizantes de la Seguridad Social, que esos son empleos seguros, porque pagan a la Seguridad Social. 3 meses consecutivos, lo cual no quiere decir que haya que cantar victoria, ni mucho menos. Solo haciendo muy bien las cosas y con mucha paciencia se puede salir. A Aznar le costó 2 años, pero después generamos 5 millones de empleos. Es posible que el horizonte sea de 1 año completo o 2, pero tan malo como estos primeros meses del año, difícilmente. Yo creo que los próximos meses van a ser mucho mejores. Pues muchas gracias, Miguel, y ya sabes, te emplazamos para dentro de 15 días. Muchas gracias a vosotros.